Buenas noches a todos. Damos la bienvenida a esta nueva segunda sesión que tenemos en esta versión del 2021 de NeuroTalks. Para los que nos acompañan la noche de hoy, recuerden que somos el semillero de investigación de neurociencias básicas de la Fundación Universitaria Sanitas. También somos conocidos como Neurofus y el día de hoy vamos a tener una charla gracias al doctor Sergio David Alarcón López. Él también es egresado de la Fundación Universitaria Sanitas. Es candidato a Magíster de Fisiología en la Universidad Nacional y también es uno de los pioneros del semillero de investigación. Él nos va a hablar el día de hoy de la neuroplasticidad de la corteza motora. Así que es uno de los temas más importantes y que están a la vanguardia de neurociencias. Voy a darle continuo a mi compañero Sergio y recuerden, para los que nos están viendo en este momento, también nos pueden ver por YouTube, nos pueden ver por Facebook Live o si no, nos pueden ver a través de nuestro Instagram en el link de NeuroTree y ahí nos pueden ver de manera directa. Te doy la palabra, Sergio. Bueno, buenas noches para todos. Como ya les habían dicho, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que es el tema de la neuroplasticidad de la corteza motora. La corteza motora, pues como su nombre lo indica, principalmente está relacionada con todo lo que tiene que ver con funciones motoras. Es imprescindible, digamos, que hablar de este tema por el hecho de que hoy en día en neurociencias muchos de los experimentos y de muchos de los estudios que se han realizado llevan o más bien han tenido una gran trayectoria en los aspectos del movimiento. El movimiento para el ser humano o para cualquier especie es en sí un ánimo de evolución. Podríamos decir que el movimiento de cierta forma conlleva a procesos que a nivel cortical, subcortical y periférico en el sistema nervioso son de cierta forma unas conexiones inextricables completamente complejas y que a su vez van a conferir ciertos aspectos bioquímicos, neuroquímicos y también electrofisiológicos que pues van a llevar de por sí unas características muy específicas y unas características jerárquicas muy convenientes, como ya lo vamos a ver. Para empezar a nombrar algo de la neuroanatomía, el cerebro humano pues se divide en varios lóbulos, ¿no? Lóbulo frontal, que estará ubicado en esta zona, un lóbulo parietal que estaría en la parte posterior y en la parte más posterior estaría ubicado el lóbulo occipital. Lateralmente tendríamos lo que vendría siendo el lóbulo temporal y de forma extraencefálica, digámoslo así, estaría ubicado el cerebelo. A su vez, en el lóbulo frontal es donde está ubicado lo que vendría siendo las regiones o las zonas o áreas dedicadas específicamente para la parte motora y para la relevancia conductual. Si bien muchas de las respuestas motoras que se dan tienen que ver también de cierta forma con las respuestas de la conducta. El área motora primaria estaría ubicada en lo que vendría siendo la circunvolución precentral, ubicada en la parte más anterior del surco central. El surco central, digámoslo así, que es la zona que demarca la región frontal de la parietal. Y a su vez, digamos que forma una especie de entramado neuronal de interconexión entre lo que vendría siendo el área motora primaria y el área somatosensorial primaria también, ubicada en el giro o en la circunvolución postcentral. Esta ubicada en la primera parte del lóbulo parietal. A su vez, digamos que tenemos varias zonas o áreas motoras importantes en el desarrollo del movimiento, que no solamente van a estar involucradas en los procesos de bipedestación, mantenimiento postural, de movimientos de las manos, de los dedos, etcétera, sino también de movimientos oculares, que son muy importantes, sobre todo en las circunvoluciones más anteriores a la circunvolución prefrontal. Tenemos también el área de Broca, importantísima para lo que vendría siendo la gesticulación y
y la ejecución motora de las palabras o de los sonidos en general, y un área cortical más inferior que sería el área orbitofrontal límbica, que estaría directamente relacionada con la parte conductual, o más bien dicho, la configuración conductual o de lo que vendría siendo la interrelación de los movimientos junto con la conducta. Si vemos entonces, la neuroanatomía del sistema motor es mucho más compleja que el simple hecho de uno realizar acciones de marcha, de bipedestación o de mantenimiento postural, sino que a su vez va a tener interrelaciones directas junto a lo que vendría siendo los sistemas somatosensoriales y a su vez también sistemas más complejos como vendría siendo el sistema visual. Eh, También hay que reconocer, y es básicamente la distribución topográfica o geográfica de ciertas zonas anatómicas del cuerpo en lo que vendría siendo todo el córtex cerebral. Para esto, Wilder Penfield y Andrew Baldry, que son las dos personas que muestro aquí, Wilder Penfield fue el primero en describir lo que vendría siendo el homúnculo sensorial. El homúnculo sensorial es una representación topográfica a nivel del córtex en el área somatosensorial primaria, y es, digamos que las zonas anatómicas que tienen mayor tamaño vendría siendo las que mayor configuración sensorial a nivel cortical tienen. Lo mismo vendría dándose en el homúnculo motor. Vemos que las manos son el área anatómica con mayor tamaño, mayor representación a nivel cortical, y esto es básicamente por todo lo que vendría siendo la gran cantidad de conexiones neuronales que se tienen que dar para que se reajuste, se configure y a su vez se ejecute el movimiento. Ambos fueron co-investigadores, realizaron un estudio, obviamente macacos, pero este estudio se hizo a partir de estudios electrofisiológicos, neuroestimulación principalmente, y a su vez se describieron estas zonas específicas, obviamente sin discriminar con especificidad o con sumo talante esas zonas específicas de la corteza, sino que hay que destacar que muchas de las zonas de la corteza, mucho del mapeo cortical, tiene gran distribución en las diferentes áreas anatómicas. Eso no quiere decir que por ser la mano solamente en esta zona se va a generar ese tipo de transducción cortical o de generación de planeación y de ejecución del movimiento. Entonces, cabe destacar que lo mismo pasa en el área somatosensorial, que todas estas versiones, o más bien estas zonas anatómicas, van a tener una configuración global y que pueden generar áreas de suplencia. Me voy a devolver un poco, y es necesario destacar que el área motora suplementaria, que está ubicada más hacia la región medial, es también importante por el hecho de que muchas de los efectos del área motora primaria pueden ser corregidos cuando son mal ejecutados por neuronas que se encuentran ubicados a nivel de esta zona cortical, de manera que el área motora suplementaria vendría siendo, de cierta forma, como su nombre lo indica, un suplemento, o más bien dicho, una especie de contrarregulador en caso tal de que hayan errores de ejecución a nivel de esta área cortical. Posteriormente tenemos un mapa jerárquico. Este mapa jerárquico, de cierta forma, la palabra jerárquica nos vendría dando de cierta forma un error sintáctico por el hecho de que la jerarquía en el orden del sistema nervioso central no estaría bien denominado, de manera que no es que ciertos sitios sean más importantes que otros o que las zonas más superiores son más importantes que las inferiores. Esto no tiene, digamos, esa connotación. Más bien es un mapa jerárquico en el hecho de que está la organización cortical, o más bien de cómo se van dando los impulsos nerviosos y a su vez de cómo se dan esas asociaciones o interrelaciones entre las diferentes estructuras corticales y subcorticales. La jerarquía en el sistema nervioso central no se da como que hay un jefe y unos empleados, no, se da más es por el hecho de interrelaciones y a su vez de el orden en cómo deberían darse esas sinapsis o esas comunicaciones neuronales. Si se daña un nivel superior,
a su vez se pueden ir dañando niveles inferiores o viceversa. Si hay daño de niveles inferiores, hay daño inclusive más rápido de niveles superiores, porque como encontramos en el sistema nervioso central, los niveles inferiores o intermedios, como en el caso del tálamo o el hipotálamo, son niveles reguladores, son niveles de configuración conductual, de configuración de una respuesta y son ejes necesarios para poder darse de forma adecuada lo que vendría siendo la configuración de cierto tipo de movimientos. De manera que acá tenemos una corteza motora, hay unas cortezas frontales, esto va a tener interrelación directa, o sea, es una retroalimentación en todo lo que vendría siendo información de los campos dedicados a la parte conductual, campos dedicados al área visual y campos dedicados directamente per se al área motora. Posteriormente vamos a tener unos reguladores primarios que vendría siendo los ganglios basales, que a su vez pues esto vendría formando el cuerpo estriado y también el tálamo con núcleos como vendría siendo el paraventricular, el subventricular lateral, etcétera. Estos núcleos pues son importantísimos para lo que vendría siendo la conducción de señales visuales, conducción de señales auditivas, etcétera. Y a su vez, pues vamos a tener unas cortezas sensoriales que no solamente van a estar ubicados en lo que vendría siendo el área somatosensorial primaria, a nivel de la primera circunvolución del lóbulo parietal, sino también en áreas dedicadas al área visual, como vendría siendo los primeros giros del lóbulo occipital. Posteriormente, estas interrelaciones se van a ir, digámoslo así, diseminando a lo que vendría siendo otras estructuras sensoriales. Esas estructuras sensoriales también pueden ser reguladoras, como son los colículos y lo que vendría siendo el área pontina o prepontina. Esas áreas pontinas, prepontinas, los colículos, todo ese conjunto de áreas anatómicas o neuroanatómicas importantes van a ser lo que vendría siendo discriminación de esas señales nerviosas y a su vez van a hacer una contrarregulación a los otros ejes más ascendentes. De manera que podríamos decir que estas zonas, si bien hacen discriminación de esas señales, también podrían hacer efectos de contrarregulación y de potenciación de esos potenciales de acción, valga la redundancia. A su vez, pues tenemos de forma más inferior lo que vendría siendo el tallo cerebral, la médula espinal y el cerebelo, que aquí pues tendríamos ya como tal la ejecución del movimiento y de todo lo que se venía dando a nivel de la corteza motora, que era básicamente la planeación de ese movimiento. Entonces, como les decía, jerarquía es igual a como un orden de cómo se deberían dar esas señales para poder ejecutarse el movimiento, más no del orden de importancia de ciertas zonas neuroanatómicas. Hay que tener en cuenta y es la citoarquitectura de la corteza cerebral. La corteza cerebral, pues a grandes rasgos está conformada por 6 capas principales, como lo vemos acá. La corteza motora pertenecería a lo que vendría siendo el neocórtex. Hay otras zonas o cortezas a nivel del encéfalo que tienen una menor cantidad de capas, pero esto es bajo un contexto evolutivo y que digamos que en esas zonas principalmente no tienen que darse una gran cantidad de conexiones porque las neuronas que se encuentran allí inmersas de por sí ya tienen sus funciones muy bien planeadas, como es por ejemplo el hipocampo o la corteza prepiriforme. Para efectos prácticos nos vamos a centrar en la neocorteza de 6 capas de la corteza motora como tal. Si bien esta corteza de 6 capas pues va a tener otras interrelaciones como van a ser el tálamo principalmente órgano de gran importancia en cuanto a lo que tiene que ver a configuración y regulación de ciertos factores sinápticos.
A su vez, también algunos sistemas modulatorios como es que están ubicados en el tallo cerebral y digamos que todas las neuronas que se encuentran inmersas dentro de esta neocorteza, pues van a tener a su vez sus fibras de proyección que van a ir o a otras áreas corticales o a otros hemisferios, van a tener también ciertas relaciones con estructuras subcorticales, como es el cuerpo estriado, los colículos superiores, etcétera, o al tálamo per se. Entonces, digamos que estas neuronas que encontramos ubicadas, sobre todo en la capa número 5, van a ser de predominio piramidal, son células grandes, gigantes, ya lo veremos más adelante, y que en su mayoría van a ser las que van a permitir esa conexión de la vía piramidal y van a darle ese juego, esa configuración a lo que vendría siendo el sistema motor en sí. Células de Betz también reciben el nombre, son células piramidales gigantes ubicadas en la quinta capa de la neocorteza. Esa quinta capa de la neocorteza, pues va a, como les dije, van a ser predominantemente motoras y a su vez van a formar todo, digamos, el conjunto de axones que van a ir por la vía eferente, van a formar lo que se conoce con el nombre de tracto córtico-espinal. Es necesario hablar de la conectividad y es que para hablar de la conectividad hay que hablar de ciertos modelos de respuesta que hay en el sistema motor. Todo el sistema nervioso funciona bajo ciertos modelos de control. Esos modelos de control me van a permitir a mí dar una respuesta bajo un planteamiento dado. El control balístico, que es el que se muestra en este mapa, es básicamente un resultado deseado que va a ser, digamos, de cierta forma llevado como una señal a un controlador. Ese controlador, válgase, digámoslo de cierta forma, como la corteza motora primaria. Y a su vez ese controlador, que sería la corteza motora primaria, pues va a llevarlo a través de un sistema de regulador, que ese sistema de regulación no va a ser tan refinado como veremos en mapeos motores mucho más avanzados, lo veremos más adelante, pero esto básicamente va a producir un resultado. Este control balístico vale la pena destacar que es balístico simplemente porque es un control instintivo, solamente busca llevar a cabo un resultado sin medir unos factores paramétricos de regulación o de contrarregulación. Es decir, que simplemente se da un efecto de planeación de una respuesta motora y se genera la respuesta motora independientemente de las conexiones o más allá de los factores ambientales a los cuales está inmerso ese individuo. Posteriormente ya tenemos unos cierto tipo de conectividad que es un poco más compleja y este sería básicamente la conectividad de tipo retroalimentativa o de retroalimentación. Podríamos decir que se genera lo mismo, que es un resultado deseado, se genera una predicción de error, esa predicción de error pues va de cierta forma a decirle al controlador, que sería en este caso la corteza motora primaria, básicamente qué situación de error se podría dar en caso tal de que no se llegue a medir esos parámetros de forma previa. Posteriormente, el controlador de cierta forma corrige bajo un efecto de acción-repetición y ese controlador, pues cuando va corrigiendo esos parámetros, pues va a hacer un ajuste paramétrico de esas sensaciones que hay a nivel del medio, de todas esas condiciones ambientales, por ejemplo, si está lloviendo, etcétera. Para efectos prácticos, sería, por ejemplo, un jugador de béisbol, un jugador de fútbol, que tiene que medir o que tienen más bien que predecir un error para evitar de que el movimiento que vaya a realizar, pues vaya a disparar la bola en formas aleatorias o más bien de formas indeseadas. Es lo mismo que se produce, digamos, de forma inmediata en el aprendizaje motor. Lo mismo que hacen los niños a partir de cierta edad y es generar actitudes de repetición que desencadenan modelos de ajuste paramétrico y esos modelos de ajuste paramétrico a nivel cortical pues van a generar una predicción de error y a su vez van a ajustar el resultado que se quiere obtener.
Posteriormente, pues hay que destacar que el sistema motor funciona como un circuito canónico, es decir, que tiene que darse un A, B, C y D para poder generar una respuesta de forma adecuada. Digamos que en otras zonas o en otras regiones, o más bien en otros circuitos neuronales que no involucran de ese factor canónico, pues serían no canónicos. Y hay una interrelación completa de todos los componentes del circuito neuronal. Mientras que en el circuito canónico por sí hay ciertas interrelaciones en ciertos puntos críticos, más no en todos los actores que generan esa respuesta o que se ejecuta esa respuesta neuronal, como lo podemos ver. Y esto es importante porque si, como les decía, si hay daño de alguna neurona o de algún nivel, ya sea inferior o superior, a su vez van a haber daños posteriores en otras zonas que pueden generarse de forma indeseada. Entonces hay que tener esto muy en cuenta para lo que vamos a ver más adelante. De el sistema motor, entonces podríamos dividirlo en dos regiones. Unas neuronas que son consideradas intratelencefálicas, que pueden generar conexiones en el mismo hemisferio cerebral o pueden generar conexiones interhemisféricas. Y esto es importante porque son neuronas que llevan la información motora con esos ajustes paramétricos para poder generar las interrelaciones de bilateralidad y de homogeneización de la señal neuronal que se presenta. También tenemos unas neuronas que podríamos llamarlas de cierta forma neuronas piramidales. Esas neuronas piramidales, pues como su nombre lo indica, van a conformar todo lo que vendría siendo el sistema piramidal, sería el sistema motor, y a su vez el tracto córtico espinal que va a, digamos, hacer esa especie de comunicación con la médula espinal para generar pues posteriormente una respuesta motora adaptativa. Si como podemos ver acá, estas neuronas piramidales que conformarían el tracto piramidal intraencefálico, pues van a tener conexiones con el cuerpo estriado. Cuerpo estriado, denominémoslo de forma neuroanatómica, lo que vendría siendo núcleo caudado en la forma más, en la región más superior, globus pallidus y putamen, que vendría siendo en la forma más inferior. A su vez también tener en cuenta pues es que estas proyecciones pues van a ir conectadas con lo que vendría siendo la sustancia nigra, que eso ya se encuentra a nivel del puente cerebral, y a su vez pues va a tener conexiones digámoslo así sucedáneas con el área somatosensorial, que son conexiones a nivel del fascículo gracilis y cuneatus en la región más superior del bulbo raquídeo. De cierta forma, digamos que estas interconexiones del fascículo gracilis y cuneatus me va a dar la retroalimentación sensorial que va a tener el sistema nervioso motor, bueno, el sistema motor, perdón, en cuanto a lo que vendría siendo esos ajustes paramétricos del microambiente o del macroambiente al cual está enfrentándose el sujeto para corregir la planeación de ese efecto motor y que el movimiento se dé de forma adecuada. Lo mismo, estas neuronas intratelencefálicas pues van a tener conexiones interhemisféricas con lo que vendría siendo el cuerpo estriado del lado contralateral, de manera que la interrelación motora que se da es muy rica en el sentido de que estas neuronas van a tener también conexiones con las neuronas piramidales y a su vez la información contralateral pues va a afectar de cierta forma la información ipsilateral, es decir, del mismo lado del hemisferio, para poder corregir de cierta forma las acciones motoras que se van a dar en el lado contralateral. Esto es un poco más complejo, ¿no? No es tan simple con el hecho de decirle que ambos lados se retroalimentan de forma similar, sino más bien que hay ajustes paramétricos dependiendo del ambiente en caso tal de que, por ejemplo, haya algún daño del lado contralateral, de cierta forma se puede compensar con las acciones de las neuronas, obviamente si este circuito neuronal está de forma íntegra. Entonces, el sistema motor se puede retroalimentar y a su vez también suplementar
dependiendo de los daños que puedan haberse. Obviamente esto en condiciones normales, pues de cierta forma no se daría, o si se da esa retroalimentación, se da de una forma menos persistente, como ya lo vamos a ver en el caso de esta plasticidad neuronal, principalmente a nivel del sistema motor. A su vez, podremos decir que hay dos tipos, digamos, de interneuronas. Las interneuronas, digamos que son neuronas encargadas de regular todos los aspectos de conectividad, todos los aspectos sinápticos que dan las opciones de ejecución, planeación de X o Y respuesta neuronal, no necesariamente del movimiento, sino también de efectos de configuración sensorial, efectos de, por ejemplo, autonomía cardíaca, autonomía respiratoria, etcétera. Entonces, las interneuronas vienen a tener un papel importante y fundamental en lo que vendría siendo la regulación de la respuesta sináptica, principalmente frente a neurotransmisores como vendría siendo el glutamato, que recordemos que es de predominio excitatorio, o de glutamato, perdón, o de neurotransmisor GABA, que vendría siendo de predominio inhibitorio. Tenemos dos tipos de interneuronas, principalmente a nivel de la neocorteza, y es una neurona, unas interneuronas con somatostatina y unas interneuronas con parvalbúmina, que estas dos principalmente van a ser los efectos contrarregulatorios de cierto tipo de neurotransmisores, ya principalmente glutamato en algunos efectos motores, sobre todo a nivel de lo que vendría siendo el cuerpo estriado, dopamina, y en cierto tipo de reacciones a nivel de la corteza somatosensorial, principalmente serotonina, glicina, y en algunos modelos por ejemplo, de excitotoxicidad, para el caso de ciertas epilepsias, etcétera, el caso del neurotransmisor GABA. Entonces, digamos que estos dos tipos de interneuronas van a tener cierto papel fundamental en lo que vendría siendo la regulación de las respuestas sinápticas y de las respuestas neuroquímicas y electrofisiológicas de las neuronas que están en esa zona cortical. Hay una retroalimentación sensitiva, y esta retroalimentación sensitiva, como ya les había dicho, es básicamente una retroalimentación que me permite a mí conocer cómo está el entorno o el ambiente en relación a la planeación y ejecución de un movimiento. Esta retroalimentación sensitiva se da principalmente a nivel de las fibras musculares. Recordemos que una fibra muscular pues va a tener unos usos que son, digamos, de cierta forma ciertos, unos receptores que van a responder ya sea a la mecánica o al el estímulo que se le esté imponiendo. Hay unos usos intrafusales y unos extrafusales, siendo los extrafusales predominantemente motores, digámoslo así, entre comillas, y que en su mayoría van a estar involucrados en lo que vendría siendo mantenimiento postural y ejecución de un movimiento. Y unos usos musculares intrafusales que van a responder principalmente a estas sensaciones o estos estímulos sensoriales que va a haber, que se van a dar en el medio como tal. Entonces tenemos que hay una fibra 1 alfa aferente, que van a estar ubicados sobre todo a nivel del uso muscular, un receptor intrafusal principalmente, que va a tener a su vez una conexión directa con una motoneurona alfa, y también una fibra 1B aferente, que esta va a ser principalmente ubicada en lo que son el órgano tendinoso de Golgi, en todo lo que tiene que ver con respuestas de arco reflejo o de reflejos osteotendinosos, y que a su vez acá tenemos algunas interneuronas de tipo inhibitorio, como son las células de Renshaw a nivel de la médula espinal, y a su vez una respuesta con una motoneurona también puede ser alfa.
Pero esto a su vez va a tener una connotación muy importante en la bioquímica, no solamente de la neurona, sino a nivel de el músculo como tal. Y es principalmente que en el músculo, cuando hay una respuesta de un estímulo en el cual el músculo tiene que moverse por X o Y motivo, va a haber a su vez pues una respuesta de ese uso muscular intrafusal que va a mandar una señal a los usos musculares extrafusales, y en el uso muscular extrafusal pues sabemos que a nivel bioquímico hay liberación de calcio, hay desplazamiento o deslizamiento de las cabezas de actina y miosina, va a haber un acortamiento de las bandas Z con un leve, digamos, despliegue de la banda H a nivel del músculo, y esto va a generar posteriormente la contracción tanto de las fibras extrafusales como de las intrafusales para mantener resistencia a nivel del músculo y generar una respuesta Pero motora, con dependiendo de lo que se novedades y haya novedades, planeado ahorita me cuenta porque o dependiendo de no lo que veo se la haya publicidad. eh, o lo que se quiera hacer más bien. Eh, digamos que bajo otro orden, podríamos decir que hay unas neuronas de predominio gamma. Estas neuronas de predominio gamma pues van a hacer contacto con las fibras intrafusales, esos usos musculares intrafusales. Esto se va a mandar a una interneurona, interneurona que va a responder con una aferencia del tipo 1 alfa, como ya lo vimos, a una motoneurona. Esta motoneurona de predominio alfa pues va a generar esa respuesta de contracción. Esto sería como más o menos el resumen de lo que acabé de explicar. Y esto sería más o menos el mapa de control que se daría en toda esa respuesta. Igualmente hay una predicción de error, esa predicción de error que va a estar dado por esas neuronas de predominio sensitivo 1A, 1B o de tipo 2, van a generar en la motoneurona cierto tipo de contrarregulación dependiendo de qué tanto tiene que contraerse, qué tanto tiene que relajarse, y asimismo pues se va a generar una longitud deseada de esa fibra muscular. Cabe destacar que siempre van a haber efectos de ruido, es decir, por ejemplo, hay algún otro tipo de estímulo asociado que puede generar ciertas interferencias con este tipo de comunicación. Pero de cierta forma, el sistema motor es uno de los sistemas que más refinadamente responde a cualquier tipo de estímulo de planeación para que el movimiento se pueda ejecutar de una forma adecuada. Digamos que este sería en el caso de la mano. Por ejemplo, cuando queremos escribir, obviamente, pues va a haber a través de unas fibras 1 alfa, 1B o 2 como tal, pues va a haber una aferencia. Esa aferencia no solamente va a discurrir en el mismo segmento medular, sino que va a haber una aferencia directa hacia la corteza cerebral que va a discurrir a través del tálamo, y cierta información va a discurrir a través de ciertos áreas corticales en la corteza frontal que no necesariamente pertenecen al área motora primaria, sino también al área motora suplementaria, por ejemplo, y toda esa información en cuanto a peso del objeto, en cuanto a qué tan resbaladizo es ese objeto, la textura del objeto, etcétera. O sea, toda esa información sensorial se va a codificar a nivel del tálamo, a nivel de ciertas áreas corticales que no necesariamente pertenecen al área motora primaria, sino también al área somatosensorial, etcétera. Y se va a dar un comando de fuerza. Ese comando de fuerza pues va a discurrir a través de la motoneurona de tipo alfa principalmente, y se va a generar obviamente una contracción del uso muscular extrafusal y del intrafusal de forma simultánea, generando toda la cascada bioquímica de contracción muscular que pues no nos vamos digamos, centrar en eso. Este sería más o menos como todos los actores, o más bien dicho, todos los protagonistas de cierta forma que están involucrados en todo el sistema motor, porque el sistema motor no es solamente pararse, sentarse, caminar, apretar, coger, no. El sistema motor también involucra lo que yo les había nombrado, y es el sistema visual, porque todas las interrelaciones del medio ambiente tienen que pasar primero por un estímulo visual para posteriormente ser configurados, y de cierta manera el sistema visual nos brinda muchísimo más información
que las sensaciones del medio ambiente. Es decir, yo puedo saber más o menos si hay viento, si hay lluvia, las condiciones ambientales en general, adicionalmente qué objetos están alrededor mío, qué personas están alrededor mío, etcétera, para yo de esa forma poder planear el movimiento y que el movimiento no me salga sesgado, porque voy a realizar un movimiento con control balístico sin antes tener un ajuste paramétrico. De cierta forma que la frontalización de ciertos estímulos motores, pues no estaría de cierta forma corregido por ajustes paramétricos, sino que sería más bien un control balístico. Entonces vemos que hay interrelación directa con neuronas de la retina, pues recordemos que son células ganglionares de la retina que van a conformar lo que vendría siendo segundo par craneano. También hay interrelaciones con el sistema oculomotor, tercer, cuarto y sexto par craneano. Estos a su vez pues, van a tener unas ejecuciones en cuanto a lo que vendría siendo correcciones de error, y nos van a dar cierta información del espacio visual. Posteriormente vamos a tener las interrelaciones entre lo que vendría siendo sistema vestibular y sistema visual en general, que involucra tanto lo oculomotor como lo que vendría siendo segundo par craneano, que sería pues el, el sistema visual per se. El sistema vestibular, entonces, octavo par craneano, recordemos, este sistema vestibular pues nos va a brindar información que va a ir no solamente a lo que vendría siendo utrículo, sáculo, canales semicirculares, es decir, todo lo de sistema visual, sistema vestibular, sino también a nivel del cerebelo. Esas interconexiones con el cerebelo pues van a generar de cierta forma planeación paramétrica o ajuste paramétrico para que el movimiento me salga de una forma más refinada y no de una forma tan instintiva como si hubiera un control balístico. Es decir, que haya un A y un B. No, acá hay un A y en medio del A y el B hay una serie de puntos de control que me van a permitir ajustar el movimiento. Posteriormente, cuando ya hay toda esta información derivada del sistema vestibular, del sistema visual y del cerebelo, pues ya tenemos como tal más información acerca del ambiente y del espacio, pues vamos a tener también otro tipo de información secundaria, y esa información secundaria pues va a estar derivada a nivel de los receptores, que principalmente esos receptores vendrían siendo el órgano tendinoso de Golgi y algunos receptores ubicados en ciertas articulaciones, sobre todo a nivel del cuello. Y estas articulaciones del cuello pues me van a dar más información como mecanorreceptores para lo que vendría siendo los movimientos sacádicos o las correcciones sacádicas que me va a dar el sistema visual, para que como yo esté ubicado en el ambiente, asimismo el sistema visual esté ubicado y de cierta forma nos dé una visión real de lo que está ocurriendo en el ambiente. Posteriormente, pues ya hay unos receptores de presión, de soporte, que están ubicados a nivel más periférico, sobre todo ubicados a nivel de toda la columna dorsolumbar, a nivel de lo que vendría siendo el promontorio y también en las plantas de los pies y en las manos. Pues esto nos da de cierta forma unos comandos posturales para corregir nuestra postura, mantener la la bipedestación, bueno, y la sedestación también, y posteriormente esto nos da una retroalimentación para que los usos musculares pues puedan realizar estos ajustes posturales y planear o más bien ejecutar el movimiento de cierta forma. Entonces el sistema motor es un entramado de muchos otros sistemas que me van a permitir corregir y ejecutar el movimiento, pero con ciertos checkpoints, ciertos puntos de control importantísimos para que se dé la respuesta motora adecuada. A su vez, pues tener en cuenta que toda esta vía motora de la que hemos hablado, pues discurre a través del tracto corticoespinal, neuronas corticoespinales principalmente derivadas de la quinta capa de la neocorteza, células de Betz también reciben el nombre, y que este tracto corticoespinal a nivel del puente cerebral
o de la protuberancia, pues van a discurrir a nivel, obviamente acá van a haber conexiones en el cuerpo estriado, y más inferiormente, pues va a haber conexiones con células de la sustancia nigra, que son neuronas de predominio dopaminérgico. A su vez, estas mismas neuronas pues van a tener interrelación con neuronas oculomotoras para darnos todo el feedback o toda esa retroalimentación del área visual como tal. Va a haber una decusación de ciertas fibras al área contralateral, de cierta manera algunas lesiones periféricas de movimiento, es decir, parálisis o paraplegia, hemiplejías, perdón. De cierta forma uno clínicamente las ve como si el hemisferio contralateral estuviera dañado. Es decir, si por ejemplo tengo parálisis de la mano izquierda, pues algo está pasando a nivel del hemisferio derecho y viceversa. Y esto es básicamente porque esa decusación, ese cruce de fibras nerviosas. A su vez, pues va a haber unas interrelaciones en lo que vendría siendo ciertos niveles medulares dependiendo de hacia dónde va esa fibra, es decir, si va hacia los dedos, si va hacia el pie, etcétera, etcétera. Asimismo va a haber ciertas interrelaciones en el nivel medular que corresponda y también van a haber algunas relaciones con algunas neuronas especiales como las neuronas de Onuf, que esas neuronas de Onuf nos van a dar cierta información en cuanto a lo que vendría siendo respuestas sensoriales frente a ciertos arcos reflejos, frente a lo que vendría siendo control de esfínteres, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con cierto tipo de actividades autonómicas. Todo eso nos lo dan las neuronas de Onuf. Y también pues tener en cuenta que hay ciertas vías eferentes de este sistema motor, como es la formación reticular, los núcleos vestibulares, los núcleos rojos, el tectum, la corteza cerebral per se. Toda la unión de todas estas vías eferentes, o más bien de todos estos puntos críticos a nivel del encéfalo, pues nos van a permitir planear y ejecutar bien el movimiento. A su vez, digamos que esta conectividad pues es interrelación, se interrelaciona unas con otras, entonces siempre va a haber una retroalimentación en forma de asa y es que algunos niveles inferiores siempre van a tener una comunicación directa con niveles más superiores a nivel de la corteza, del neocórtex, de la corteza motora. Y esto básicamente es porque en su gran mayoría, como lo vemos, son neuronas de tipo intratelencefálico, neuronas especiales tanto para la comunicación intrahemisférica e interhemisférica y a su vez conexiones directas con el tálamo. Estas conexiones, pues como vemos en este diagrama, son de retroalimentación positiva, negativa, contrarregulatorias, regulatorias, etcétera, etcétera. Y a su vez, digamos que todas las capas trabajan en conjunto para evitar de que hayan, de cierta forma, errores en esa planeación del movimiento. Estos ajustes paramétricos siempre se van a dar de forma persistente cuando hay un aprendizaje motor. Cuando ya digamos que se deja de haber aprendizaje motor, como por ejemplo el simple hecho de yo montar bicicleta, ya dejo de hacer, o más bien esas neuronas dejan de hacer tanto feedback, tanta retroalimentación, porque de cierta forma esa retroalimentación agota el circuito. Entonces, cuando uno reintenta muchas veces realizar un aprendizaje motor, de cierta forma el ajuste paramétrico se desgasta y la predicción de error se ve sesgada por esa repetición constante. Entonces, siempre hay que dejar de cierto tiempo descansar el circuito como si funcionase como un circuito eléctrico, por ejemplo, para evitar esos sesgos de planeación y mejorar la ejecución del movimiento. En un modelo, digamos, de daño neuronal, o más bien dicho, partiendo de lo normal o de lo fisiológico, a nivel neurofisiológico, las neuronas presinápticas y posinápticas siempre van a tener retroalimentación. Obviamente, la retroalimentación es más fuerte a nivel de la neurona posináptica para la presináptica. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las señales de error que son enviadas por la neurona presináptica son corregidas por la neurona posináptica y a su vez, la neurona posináptica es capaz de enviar el sistema de error o el mensaje de error a la neurona presináptica.
Digamos que de cierta forma la neurona posináptica también es capaz de producir factores neurotróficos y esos factores neurotróficos pues van a de cierta forma mantener la supervivencia de las neuronas presinápticas y a su vez favorecer los procesos de intercomunicación, de generación de botones dendríticos, de producción de neurotransmisores, etcétera, etcétera. Entonces, la neurona posináptica en el ámbito de un sistema motor es mucho más importante que una neurona presináptica. Por ejemplo, en un sistema sensorial, la neurona presináptica casi que lleva la batuta por el hecho de que la neurona presináptica tiene que mandar la comunicación a la neurona posináptica para generar una respuesta de neurotransmisión de forma adecuada, cosa que no sucede en el sistema motor porque la neurona posináptica es capaz de autorregularse y de corregirse y de mandar esos mensajes de error o de corregir de cierta forma lo que está sucediendo a nivel de la neurona presináptica. En un modelo de error, cuando ya hay, digamos, daño de neuronas posinápticas, hay pérdida de esos factores neurotróficos que son capaces de reajustar esos valores paramétricos. Y cuando digamos, de cierta forma, se dañan esos factores de contrarregulación por pérdida de factores neurotróficos, evidentemente hay una pérdida del circuito progresiva, como ya veremos en ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Parkinson funciona de esta forma. Se empieza a dañar ciertos tipos de neuronas y a su vez de forma ascendente o descendente, dependiendo del nivel de la corteza motora, se van dañando el resto de conexiones por pérdida de factores neurotróficos. Entonces, el factor neurotrófico no solamente mantiene viva la neurona de este mismo nivel, sino mantiene viva las neuronas de niveles superiores e inferiores, dependiendo al que corresponda. Entonces, un modelo de daño neuronal, en el caso del sistema motor, es fatal temporalmente porque se puede suplir de cierta forma y es bajo el hecho de esa neuroplasticidad a la cual está involucrada el sistema motor. Si bien puede haber pérdida de ciertas funciones motoras, por ejemplo, después de un accidente cerebrovascular, puede haber de cierta forma un retorno parcial de la funcionalidad motora porque puede haber neuroregeneración, puede haber también de cierta forma regeneración del árbol axonal, del árbol dendrítico, etcétera. Y digamos que el sistema motor es uno de los que más plasticidad a nivel funcional puede llegar a tener. Entonces, como sabemos que a nivel del sistema motor, el sistema motor pues nos dio los primeros indicios de neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad, ¿cómo se define? Digamos que a lo largo del tiempo ha tenido muchos significados, ha tenido muchas definiciones. Sin embargo, esta es una de las definiciones que a mí me parecen de las más correctas y es que es como tal una acción de potencialidad del sistema nervioso de modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a información nueva, a estimulación sensorial, desarrollo, disfunción o daño. Entonces, básicamente es la forma en cómo el sistema nervioso es capaz de autorregenerarse de cierta forma, porque muchas veces no hay regeneración del soma neuronal, sino hay regeneración de estructuras accesorias al soma neuronal, es decir, axones, vaina de mielina y árbol dendrítico y botones sinápticos también. Más que de somas neuronales, porque si hay daño de un soma neuronal es muchísimo más difícil que se llegue a regenerar. Se puede regenerar, pero con mucho tiempo, con una gran descarga de factores neurotróficos, pero en cuanto a condiciones de neuroplasticidad en general, es más bien la readaptación de las conexiones y más bien esa adaptación está dada es por las estructuras anexas al soma neuronal. En este cuadro que tenemos al lado derecho es un cuadro clásico de neuroplasticidad y básicamente nos muestra
que hay plasticidad a nivel de redes neuronales y plasticidad a nivel de la sinapsis. Entonces, ¿qué es lo que se puede recuperar y qué es lo que no se puede recuperar? Básicamente, plasticidad es todo lo que se pueda recuperar. Entonces, si bien acá podemos ver que hay recuperación de la excitabilidad neuronal, es decir, a nivel de el cono axónico, recuperar ciertas capacidades bioquímicas, neuroquímicas y electrofisiológicas que tienen esas neuronas de cualquier circuito, de cualquier sistema. También actividad de ciertas vías neuronales que puedan estar parcialmente indemnes. Esto es por ejemplo, en el caso de un ACV isquémico que sea tratado de forma oportuna, es decir, de que se evite de que el core isquémico siga progresando de forma temporal. También tenemos lo que vendría siendo alguna plasticidad representacional con neuronas de tipo ensamble, que estas neuronas de tipo ensamble vendrían siendo ciertas neuronas que dan el andamiaje o más bien dicho la estabilidad estructural a la corteza. También reclutamiento de redes paralelas no ordinariamente activas, es decir, algunas redes que puedan estar anexas a ciertas redes motoras que ya existían previamente. También que pueda haber cierto reclutamiento de subcomponentes en redes distribuidas previamente, modulación de la excitabilidad, etcétera. Y en cuanto a la sinapsis, pues ya vendría siendo más efectos de modulación neuronal, de cierta señalización, que hayan también un crecimiento o regeneración de ciertos brotes axonales y dendríticos que puedan ir tanto de forma ipsilateral o colateral y que haya regeneración axonal. Si nos damos cuenta, digamos, funciones de la plasticidad no se nombra en ningún momento que haya regeneración del soma neuronal, sino más bien es de los componentes que pues van anexos al soma neuronal. De cierta forma se pueden regenerar neuronas, sí se pueden regenerar neuronas. Obviamente esto lleva tiempo, lleva más que tiempo, lleva, como les decía, una gran descarga de factores neurotróficos. Y esto está dado principalmente por neuronas de la glía radial. Esta glía radial pues va a conformar de cierta forma los primeros factores para que se dé un mantenimiento de la estructura cortical y que haya neurodesarrollo. En las etapas más tempranas de la vida, las neuronas de la glía radial son las que van a estar más implicadas en la neurogénesis y eventualmente en el andamiaje, en la formación de circunvoluciones y en la migración neuronal importantísima para lo que vendría siendo la conformación de la corteza cerebral. Esto es básicamente lo que veríamos. La zona subventricular, que estaría ubicada obviamente más cerca a los ventrículos, está también considerada como la zona germinal. Esta zona germinal, pues cuando vamos creciendo en un cerebro, digamos, lisencefálico, un cerebro de aproximadamente unas 23 semanas de vida hasta las 30 semanas de vida, llegamos a ver cerebros lisencefálicos, es decir, con ausencia completa de circunvoluciones. Y posteriormente, cuando ya hay una gran cantidad de factores neurotróficos, que las condiciones de circulación sanguínea, circulación encefálica, funcionamiento del sistema cardionector, de otros sistemas que tiene el feto, pues van a generar factores ideales para que esas neuronas o esas células de la glía radial empiecen a producir algo que se conocen como columnas ontogenéticas. Esas columnas ontogenéticas o ontogénicas, como lo quieran llamar, son básicamente los andamios o los cimientos bajo los cuales se van a producir los primeros rastros de migración neuronal. Evidentemente, digamos que en este mapa que mostramos aquí hay algunas neuronas de la glía radial que están digamos, representadas con color verde, algunas con color rojo y algunas con color azul. Obviamente esto depende del tipo de neurona de glía radial y en qué se va a especializar esa neurona de glía radial.
Recordemos que esas neuronas de la glía radial son derivados de neuroblastos, y los neuroblastos son potencialmente, de cierta forma, una célula madre potencial, que básicamente va a producir ya sea una neurona, una célula de la glía en general, una oligodendroglía, astroglía, etcétera. Entonces, cada una de estas neuronas va a tener un papel fundamental. Se ha visto en algunos estudios de seres humanos que la neurona de la glía radial sigue estando activa de forma más, digámoslo así, lenta, muchísimo más lenta que en etapas más tempranas de la vida, y que esta neuroplasticidad de forma tardía requiere de retroalimentaciones muchísimo más complejas. A esto se le conoce con el nombre de potenciación a largo plazo, y es una de las teorías más importantes que existen hoy en día en todos los modelos de neuroplasticidad. Esa potenciación a largo plazo pues va a permitir a su vez regenerar neuronas, es decir, ya hablamos no solo de axones y de árbol dendrítico, sino también de somas neuronales, con toda la funcionalidad, con todo el equilibrio eléctrico que tiene cada uno de ellos, sino también pues de la subespecialización que tiene que tener esa neurona de la glía radial para evitar formas inmaduras. Algunos tumores derivados de algunos tumores en el sistema nervioso central, de cierta forma pueden tener ciertos marcadores tumorales, que obviamente eso está tomado por inmunohistoquímica, y la gran mayoría son marcadores que en modelos in vitro marcan neuronas de la glía radial. Entonces, si bien podemos decir que de cierta forma la neurona de la glía radial tiene un factor neuroproliferativo muy potente, en condiciones normales y fisiológicas en las que un ser humano adulto, por ejemplo, haya tenido alguna lesión de algún tracto corticoespinal, para realizar un movimiento cualquiera, pues de cierta forma esta potenciación a largo plazo y esta neuroplasticidad de esta neuroglía pues se va a ver muy reducida en comparación a la neuroplasticidad que vamos a ver más adelante. Y esta sería como la neuroplasticidad que está inmersa en el sistema motor como tal. Hay unas, digamos que neurofisiológicamente hablando, hay tres factores importantísimos en lo que vendría siendo neuroplasticidad de principalmente del sistema motor. La primera es una reorganización cortical, es decir, yo poder de cierta forma migrar neuronas en la misma capa, en la misma corteza cerebral, pero obviamente muchas de esas neuronas no van a poder suplir completamente las funciones que tenían neuronas previas. Lo que vendría siendo también la potenciación a largo plazo, que ya les había nombrado, y esa potenciación a largo plazo no solamente se da a nivel cortical, sino también en regiones más periféricas, a nivel de la médula espinal, por ejemplo. Y esto tiene que ver ya es más en las modificaciones de la bioquímica, de la neuroquímica como tal, y de la electrofisiología, que pues está principalmente dominada por esa neuroquímica. Y posteriormente una inhibición presináptica, que esto más que todo va a estar dado a nivel del sistema motor periférico. Y esto tiene que ver principalmente con las respuestas que yo les decía de repetición, en las que si bien la retroalimentación neuronal a nivel cortical se da muchas veces cuando hay aprendizaje motor, con el paso del tiempo no es necesario retroalimentar tanto el circuito, sino más bien inhibirlo de forma presináptica para evitar de que hayan errores de ajuste paramétrico y que una acción aprendida sea ejecutada de una forma precisa sin requerir reajustes en esa configuración cortical y en esa potenciación a largo plazo que busca reconfigurar esas conexiones sinápticas. Entonces, este cuadrito es clave, sobre todo para denominar esas acciones de neuroplasticidad. Hay tres fases: una fase inicial, una fase de aprendizaje y una fase automática. Tengan muy en cuenta esas tres fases. Una fase inicial donde digamos que se dan las condiciones iniciales para que hayan los cambios primordiales
para que esos ajustes paramétricos que van a ser dados en la fase de aprendizaje se puedan remodificar, reconfigurar, reajustar y a su vez pues puedan de cierta forma favorecer esa fase automática que ya no va a requerir de tantos reajustes a nivel cortical, ya va a haber una mejor conducción a nivel sináptica porque hay un mantenimiento, la reciclación de los neurotransmisores se da en el momento adecuado, la liberación de los iones de calcio también se da en el momento adecuado y posteriormente hay también una disminución tanto de esas interneuronas inhibitorias como también de ciertos factores neurotróficos que regulaban o contrarregulaban las respuestas que existían antes, tanto en la fase de aprendizaje como en la fase inicial. Entonces, toda esta neuroplasticidad, o más bien este resumen de esa neuroplasticidad que hay a nivel del sistema motor, recordemos que se da en pro de realizar movimientos o de realizar tareas que requieren ejecuciones del sistema motor de forma repetitiva, pero con un ajuste paramétrico que no sea también repetitivo, valga la redundancia, y que se dé de una forma precisa. Entonces, esto es para cualquier tipo de tarea motora que se genere con varias repeticiones. El simple hecho de yo realizar mecanografía sin ver el teclado, eso ya requiere de un aprendizaje motor que obviamente involucra el resto de sistemas que vimos anteriormente y a su vez en una fase automática yo ya no tengo que ver el teclado para poder introducir las palabras. Lo mismo sucede, por ejemplo, para un bateador cuando le lanzan una bola. Él ya sabe en qué momento batear la bola y a qué velocidad sí, batear para que la bola pues sea lanzada a un lado del campo, sea lanzada fuera del campo, etcétera. Lo mismo con un futbolista, un nadador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas acciones de retroalimentación, de contrarregulación, me van a permitir realizar, o más bien de ejecutar esas acciones de una forma más precisa en una fase automática cuando ya hay un aprendizaje motor previamente. Ya para terminar, vamos a terminar con un modelo de Parkinson. Recordemos que el Parkinson es una de las enfermedades que afecta en su mayoría al sistema motor y sobre todo neuronas de tipo o de predominio dopaminérgico. Entonces, toda la vía que tiene que ver con el tracto corticoestriatal, es decir, a nivel del cuerpo estriado, las interconexiones que hay con el cuerpo estriado, la lámina interna, la lámina externa, etcétera. Todo eso se va a ver afectado y es principalmente porque hay un daño inicial a nivel de las neuronas de predominio dopaminérgico, ya sean ubicadas a nivel de la sustancia nigra del cuerpo estriado o de forma más ascendente a nivel de la lámina 5 de la corteza cerebral. Hay una subdivisión acá y es una lámina 5A y 5E y esto básicamente tiene que ver con el predominio motor de si esas neuronas son reguladoras o no son reguladoras o simplemente son ejecutoras. Y sobre todo a nivel de la 5B, pues vamos a tener neuronas del tipo piramidal. Esas neuronas de tipo piramidal que estarían en azul clarito, pues son las que tienen conexión directa con las neuronas de predominio dopaminérgico ubicadas a nivel de la sustancia negra. Con el paso del tiempo, cuando ya se dañó esta relación de conexión con las estructuras más descendentes, a su vez se van a dañar las conexiones más ascendentes. Y esto tiene que ver principalmente con lo que yo les decía anteriormente, y es la pérdida de factores neurotróficos ubicados en las neuronas postsinápticas. Y obviamente, pues cuando estas conexiones se dañan, hay pérdida completa de todo lo que vendría siendo la ejecución motora. Recordemos que hay dos tipos de Parkinson, dos fenotipos de Parkinson importantísimos, un fenotipo que es de predominio tremor y uno que es de predominio no tremor. Básicamente uno es hiperkinético y el otro es hipokinético y básicamente tiene que ver es simplemente con lo que se ve al examen clínico, pero en cuanto a la base de la fisiopatología y la bioquímica son básicamente lo mismo. ¿Cómo se trata el Parkinson?
Pues con un suplemento de dopamina, básicamente, porque si se pierden las neuronas que me estaban produciendo dopamina y la dopamina a su vez son importantes para producir parvoalbúmina, somatostatina, etcétera, cierto tipo de moléculas que me contrarregulan la respuesta y me realizan esos ajustes paramétricos para evitar un fenotipo hiperkinético o hipokinético, pues yo lo suplo de cierta forma con un medicamento que me pueda o que sea un análogo de la dopamina. ¿Cuál? La levodopa. Pero esto también tiene de cierta forma cierto, más bien dicho, a largo plazo va a tener graves consecuencias y uno de ellos es básicamente la disquinesia inducida por levodopa. La disquinesia inducida por levodopa, si bien no es del todo un parkinsonismo, es un trastorno motor y que clínicamente es casi que similar al Parkinson, solamente que la base fisiopatológica cambia. De igual forma, digamos que en un estadio inicial vamos a tener ya unas lesiones que están previamente preexistentes en el Parkinson y es a nivel de esas neuronas dopaminérgicas que se dañaron completamente. Yo empiezo el suplemento de levodopa, pero con el paso del tiempo esa levodopa no se vuelve del todo contrarregulatoria, es decir, no me mantiene vivas estas conexiones, sino que aumentan las relaciones de excitotoxicidad, de neurotoxicidad, y con el paso del tiempo no solamente hay daño de las conexiones del mismo hemisferio, es decir, las intrahemisféricas, para el caso de las neuronas intratelencefálicas, como están aquí diagramadas, sino que también hay pérdida de funciones contralaterales. Entonces, muchas veces los tratamientos con levodopa en pacientes con Parkinson muy avanzado, los familiares van a decir ya, obviamente con muchos años de tratamiento, dicen, el Parkinson le mejoró parcialmente, pero después de cierto tiempo para acá le ha empeorado muchísimo. Y es básicamente por esto, la disquinesia inducida por levodopa. Hoy en día la levodopa se utiliza en casos muy especiales y se prefiere más bien utilizar otro tipo de tratamientos que más bien favorezcan la producción de factores neurotróficos para ver si de cierta forma se induce la neuroplasticidad de factores sinápticos y de factores neuronales como son la producción de axones o como tal mejorar esa arborización dendrítica. Entonces, traje a colación estas dos patologías que me parecen muy importantes, sobre todo en el mantenimiento del sistema motor. Tener muy en cuenta la disquinesia inducida por levodopa. No a todos los pacientes con Parkinson se les formula levodopa. Y solamente en ciertos casos la levodopa se mantiene de forma sostenida durante tiempo muy prolongado. Se prefiere más bien iniciar con levodopa y luego cambiar a otro tipo de medicamentos. Eso sería todo. No sé si hayan preguntas. La idea es que pues las preguntas que tengan las pongan en su chat o abran el micrófono y hagan las preguntas respectivamente. Si tienen alguna pregunta, también nos pueden escribir al correo de nuestro semillero neurofus@gmail.com y cualquier pregunta puede ser resuelta. Si quieren de pronto revisar alguno de los artículos de estos que yo revisé, también nos lo hacen saber para podérselos enviar. Y a su vez, pues agradecerles mucho por la atención prestada. Muchísimas gracias. Gracias por tu ponencia, Sergio. Estuvo muy interesante, explicaste increíblemente y en este momento tenemos 4 preguntas que por tiempo pues te voy a hacer. La primera que tenemos en Facebook es acerca de qué es lo que pasa entonces en las disgrafias. Bueno, en las disgrafias principalmente, pues recordemos que las disgrafias es simplemente el hecho de yo no saber reconocer un patrón de dibujo o de yo no saber reconocer un patrón de movimiento para realizar algún tipo de, no sé, de, ¿cómo decirlo?, de secuencia de puntos, de secuencia de líneas, etcétera, etcétera. Hay otras áreas corticales. Hay un área específica a nivel del área frontal que está muy ligada a lo que vendría siendo el movimiento de la mano.
y esta sobre todo está afectada, por ejemplo, en la encefalopatía hepática por depósitos de formas inmaduras de bilirrubinas, etcétera, o por ejemplo en la encefalopatía urémica también se ve muchísimo, por ejemplo en el SHU se ven algunos tipos de disfunciones a nivel de estas áreas que son muy específicas de la mano. Eh, y digamos que en la grafia es interesante por el hecho de que no solamente hay daño del área cortical, sino también hay daño de estructuras más inferiores, por ejemplo, los ganglios basales. Se sabe que los globos pálidos son muy importantes para lo que vendría siendo la precisión del movimiento y también la planeación de ese movimiento. Cuando vemos, por ejemplo, una resonancia magnética en un paciente con encefalopatía hepática o encefalopatía urémica, vemos que hay un gran depósito de urea o de formas inmaduras de bilirrubina, sobre todo a nivel de los globos pálidos. Y se han hecho algunos estudios de electrofisiología en ciertos pacientes que tienen este tipo de afectaciones y es básicamente la pérdida completa de estos reconocimientos de dibujo sí, o de movimiento manual, digámoslo así, o eh, de respuestas motoras finas. Y es básicamente por esto, porque hay una pérdida, sobre todo a nivel del circuito nigroestriatal, principalmente específicamente a nivel de los globos pálidos y sobre todo a nivel del área 4 del área de Brodmann, que está muy involucrada con el movimiento de la mano. Entonces, esto sería a grandes rasgos lo que pasaría en la grafia. No es muy distante de lo que pasa, por ejemplo, de una pérdida motora por una ACV, no es muy distante de lo que pasa de una pérdida motora por Parkinson. Digamos que cualquier tipo de factor neurotóxico que vaya a estar involucrado en cualquier patología, pues va a generar una pérdida evidentemente de una respuesta motora. Y digamos que clínicamente uno por ejemplo, el primer estadio de West Haven en la clasificación de encefalopatía hepática es básicamente eso, la grafia. O sea, eso es como uno de los primeros signos clínicos que me dice a mí que este paciente puede estar encefalopático. Entonces, es básicamente lo que pasa en cualquier pérdida de función motora y es por eso, por algo que lesionó una neurona y principalmente ¿dónde? Pues en la zona encargada del movimiento o de la estructuración de movimientos manuales. Ok, gracias por tu respuesta. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿qué pasa cuando se busca romper la memoria muscular? Es decir, tratar de corregir una postura después de años de haber mantenido algo erróneo. ¿Me vuelves a repetir? No te entendí. Claro, ¿qué pasa cuando se busca reponer o bueno, romper la memoria muscular? La persona quiere decir que si uno tiene una mala postura, es decir, y si tú quieres corregir esa postura, ¿qué está haciendo el cerebro? ¿Qué neuroplasticidad habría en corregir esa mala postura? Por ejemplo, nosotros que siempre estamos sentados estudiando, bueno, no siempre, o dependiendo de la postura que uno tenga, que tú sabes que eso es una de las cosas más comunes, la mala postura. Claro, o sea, digamos que cualquier tipo de, lo que yo les decía, cualquier tipo de ejecución motora va a requerir previamente una fase de aprendizaje. Evidentemente, esas fases de aprendizaje motor no es tan fácil como decir, hoy corrijo mi postura y mañana ya voy a mantener la misma postura. No, esos son efectos de repetición y de retroalimentación continua del circuito. Por ejemplo, en algunos casos se usan correctores de postura y con el paso del tiempo podría decir que a mí se me olvidó ponerme el corrector de postura porque ya mi cerebro tiene tiene tan enriquecidas esas conexiones de retroalimentación que con el paso del tiempo yo ya me olvidé de que estoy usando corrector de postura y es básicamente porque ya hubo una fase de aprendizaje obviamente asistida bajo, digámoslo de cierta forma, una interferencia, un ruido, etcétera, pero que esa interferencia de cierta forma me está modificando los mecanorreceptores a nivel de la columna dorsolumbar
me está modificando las respuestas que hay a nivel de esas neuronas 1 alfa, 1 beta, esas motoneuronas alfa, gamma, etcétera, y que esas respuestas que se producen a nivel del cordón espinal van a ascender, van a generar también unas aferencias, ya sea a nivel del área somatosensorial, que esa área somatosensorial va a tener interconexiones con el área motora, esa área motora primaria o suplementaria me van a hacer unas eferencias y a su vez pues va a haber una contrarregulación de esa respuesta motora, obviamente con un factor que me está interfiriendo, pero es un factor que está haciendo efectos de soporte, más no que me está haciendo una corrección de cierta forma, o más bien dicho, una predicción de error. A lo que me refiero es que uno podría hacer un ajuste paramétrico artificial, digámoslo así, bajo este estamento. O sea, podríamos decir que el corrector de postura, de cierta forma, es un ajuste paramétrico artificial y que el circuito neuronal lo está identificando como algo que podría, de cierta forma, causar una interferencia en todo el circuito de aprendizaje. Y con el paso del tiempo, no sé con cuánto tiempo, lo desconozco, obviamente eso depende de cada persona y de obviamente la integridad de ese circuito neuronal. Podría decir que llega en algún punto en el que esa persona deja de usar el corrector de postura porque ya hay adaptación de los mecanorreceptores a nivel periférico y adaptación del circuito neuronal a nivel de la corteza motora. Entonces, de cierta forma, sí se podría dar ese aprendizaje y se podrían corregir algunos factores posturales con el paso del tiempo. Ok, tenemos esta. La neuroplasticidad se ve afectada cuando existe una lesión, digamos, un deportista que se lesiona. También quiero complementarte que es un tema que justo hace 15 días hablamos de regeneración. De por sí la neuroplasticidad no se vería afectada. De hecho, después de una lesión, la neuroplasticidad surgiría. Recuerden que cuando hablábamos de esa lesión hay una reorganización a nivel estructural y a nivel biomolecular y es gracias a que eso va a dar pie para la neuroplasticidad, como ya Sergio nos explicó. Toda la remodelación y toda la reorganización que se necesita parte de ahí. No siempre recuerden que esa lesión pues va a ser como funcional. Normalmente pues una lesión, si uno la tiene, depende de cómo va a ser esa remodelación, pueda que la persona siga bien, no tenga complicaciones, pero siempre va a depender de eso, ¿ok? No, ahora sí, dale, Sergio. No, pues sí, no tengo nada más que agregar. O sea, básicamente una lesión no supedita a una modificación completa de la neuroplasticidad, o más bien dicho, de esos efectos de aprendizaje motor que ya se dieron previamente. Al contrario, yo creería que ese efecto lesional, de cierta forma, me está retroalimentando todo el circuito y mandando una señal cortical eh, para que no haya movimiento, ¿sí? Es lo más lógico. Obviamente, interferencia de otra serie de mecanismos contrarregulatorios y de subsistemas y de tractos corticales, por ejemplo, el haz espinotalámico anterior, el lateral, perdón. El haz espinotalámico lateral, que sabemos que lleva las señales de dolor y temperatura al área somatosensorial primaria. Y evidentemente todas estas interrelaciones entre áreas, entre hemisferios, etcétera, pues van a permitir que más bien no que haya modificación de la plasticidad, sino más bien que hayan ajustes paramétricos para evitar que el movimiento se dé. Pero la acción previamente aprendida nunca se olvida, a no ser de que, por ejemplo, hayan condiciones neuropatológicas que pierda ese efecto de memoria o de planeación de un movimiento que pues se haya dado previamente. Cabe destacar también, y esto es importante, que no todas las acciones motoras tienen cabida en el hipocampo, porque recordemos que a nivel del hipocampo, pues hay memoria, aprendizaje, etcétera, pero el aprendizaje motor no, digamos que la mayoría
no requiere de un almacenamiento a nivel del hipocampo. Entonces podríamos decir que algunas patologías hipocampales no necesariamente van a conllevar a la pérdida de una autonomía motora. Y más bien si va a llevar a otro tipo de cosas, amnesias, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que una lesión periférica en algún deportista, como les digo, no hay pérdida de neuroplasticidad, ni hay pérdida de ese aprendizaje motor que previamente se dio, sino más bien hay una modificación de un ajuste paramétrico para evitar que un movimiento se dé o para que en lugar de poner el recto lo ponga doblado, no sé. O sea, dependiendo obviamente del contexto somatosensorial al que esté involucrado esa lesión, ¿no? Sí, correcto. Última pregunta que tengo acá es, ¿el tamaño del cerebro en comparación al resto del cuerpo está relacionado con la inteligencia? Bueno, esa respuesta se podría dar si estuviéramos hablando de índice de encefalización y si estuviéramos hablando de otros términos que pues no involucren el sistema motor, ¿no? O sea, de hecho me parece que esa pregunta debería responderse en otra charla, porque pues acá estamos hablando de sistema motor, pero podríamos decir que sí, o sea, un índice de encefalización mayor va a conllevar de cierta forma a un nivel de inteligencia mayor. Obviamente va a depender de factores neuroquímicos, va a depender del grado de girificación, es decir, de conformación de circunvoluciones. Va a depender también de el tipo de conexiones, qué tan efectivas son las conexiones, etcétera. No necesariamente la inteligencia va ligada al tamaño cerebral. Por ejemplo, en el caso del autismo, se ha visto que hay un mayor tamaño cerebral comparado con cerebros de otros niños, o sea, con cerebros de niños que no son del espectro autista. Y básicamente pues hay un acortamiento, o sea, pueden haber más conexiones neuronales, pero la efectividad de esas conexiones neuronales no es tan buena como en un cerebro que funciona de forma completamente normal. En algunos casos sí se ha visto que el índice de encefalización tiene que ver con la inteligencia, pero esto también tiene que ver es con otros factores que supeditan, ¿no? Obviamente, que no haya patología cerebral, que hayan condiciones adecuadas en cuanto al tema de mantenimiento de esas interconexiones neuronales, que haya mecanismos regulatorios y contrarregulatorios, que el crecimiento neuronal no sea excesivo, que haya poda sináptica, que obviamente que haya muchos otros factores. Entonces, el tamaño no es tan importante para el caso del cerebro. Creo que ya terminamos con la sesión de preguntas. No sé si los presentes que están aquí en Webex y en Facebook quieran hacer otra. Pueden igual desactivar su micrófono. Están en todo su derecho de hacer la pregunta sin pena o escribirla. Les voy a dar 5 segundos. ¿No? 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si tú, Sergio, quieras decir ya algo más para ya finalizar. No, no, pues nada, muchas gracias por acompañarme en la sesión del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, inquietud, la pueden hacer al correo de neurofus@gmail.com. Tenemos nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @neurofus y en Facebook nos encuentran como Neurofus también o Semillero de Investigación en Neurociencias Básicas, creo, ¿cierto? Bueno. Recuerden que también esto es una actividad de los semilleros de investigación de la Fundación Universitaria Sanitas y que Neurotalks pues estamos en nuestra segunda temporada y esperamos seguir haciendo más actividades de este tipo académico, que sigan surgiendo más temas, que la comunidad también en algún momento sugiera temas y ya, muchísimas gracias a todos. También para complementarte, recuerden que estas sesiones van a ser establecidas en esta segunda versión cada 15 días.
La siguiente sesión va a ser en julio 14 a la misma hora, miércoles 8 de la noche, por nuestro estudiante Gabriel Calderón Cardoso. Él es estudiante ya de último semestre y él nos va a hablar acerca de los fundamentos de la neurofísica. Así que porfa, estén también conectados a la misma hora. Igual también quiero decirles que si hubieron personas que ustedes conozcan que no pudieron asistir el día de hoy o que nos quieran ver con la charla de la semana pasada, bueno, hace 15 días y la de esta, siempre van a quedar guardadas en nuestro canal de YouTube. La pueden ver por diferido o igual en el live que también queda guardado. Cualquier inquietud, duda, nos pueden escribir a través de Instagram. Recuerden que estamos como @neurofus y cualquier cosa también por Facebook, Gmail, neurofus@gmail.com. Y porfa, les pido el favor de que nos ayuden con la encuesta. La encuesta la encuentran ahí en nuestro link de Neurofus, ahí en el Linktree, y ahí en la última parte encuentran encuesta. Se demoran menos de un minuto, pero porfa les recomiendo que nos ayuden con ella. Y cualquier cosa que necesiten, en serio no duden en decirnos. Para eso estamos. Somos un semillero para proporcionarles el conocimiento que deseen y que quieran a partir de neuro, ¿ok? Feliz noche y nos vemos dentro de 15 días. Que descansen. Bueno, agradecerle a todos ustedes, a Chabeli y a Sergio por su intervención. Realmente esto es lo que nos da fuerza para seguir y poder nosotros ser realmente comunicadores de esta gran maravilla que es la neurociencia. Gracias, Chabeli, gracias, Sergio, gracias a todos los asistentes. Que tengan feliz noche. Gracias.